La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Gracias, Charlie. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos a una transmisión más de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. Gracias por su compañía. Les damos la más cordial bienvenida este viernes. Pues es viernes 13, Charlie. Dicen algunos que es de buena suerte, ¿no? Entonces, veámoslo desde esa perspectiva. Y bueno, les saludamos desde la cabina de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Y les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia C. Y estamos en la tercera sesión de un tema de interés general llamado comunicación asertiva. Hoy vamos a hablar de algunos puntos interesantes de interés general. Y bueno, pues les damos la bienvenida, les agradecemos la compañía. Y también, a nombre de todo el equipo de Radio Humanismo, les deseamos que estén pasando la mejor de las noches. Hoy, Roberto Gutiérrez Jr., mi hermano, está atendiendo algunos asuntos aquí en la clínica de rehabilitación. Y bueno, pues estaré yo como titular del programa en compañía de mi buen amigo Charlie, que siempre me está apoyando aquí con los controles y también con los temas que él y César desarrollan. Entonces, bueno, pues deseando que estén pasando la mejor de las noches y sobre todo que estén llegando con bien a sus hogares y a los lugares a los que se dirigen. Vamos a iniciar esta transmisión, esta tercera sesión, repito, del tema de comunicación asertiva. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar presentando a Charlie. Buenas noches, Charlie, ¿cómo estás? Preséntate, por favor, saluda a nuestros amigos aquí en el auditorio. Hola, buenas noches a todos. Gracias, Padre, por el tiempo, por la compañía, como siempre, con el gusto de siempre. Saludando a todos los que se integran a la transmisión, que nos apoyen compartiendo, reaccionando y comentando, y que nos acompañen esta noche calurosa. Yo la siento calurosa. Sí, está haciendo mucho calor. Y pues bueno, con las invitaciones de costumbre, que es a la experiencia de este próximo 20, 21 y 22 de mayo. Así es, próximo viernes. Ya las inducciones se hicieron este lunes y miércoles pasado, y van a ser este lunes, miércoles y jueves de la semana que entra, y con el gusto de invitarles y recibirles aquí en la Clínica Humanista, en donde también se dan tratamientos de rehabilitación. Mencionaba también otra vez el libro de Historia y Evolución de los Grupos de Cuarto y Quinto Paso. Informes están en las páginas de Facebook, de Clínica, de Radio Humanismo, de psicotanatólogo Alejandro Gutiérrez, Carlos SR contigo, y pues bueno, aquí estamos con el gusto de siempre. Muchísimas gracias y que Dios nos bendiga. Gracias, Charlie. Pues ahí está el saludo de Charlie para todos nuestros amigos del auditorio. Y les recuerdo que las transmisiones de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia, están siendo los días martes, con un servidor como titular del programa, los días miércoles con Charlie como titular, junto con César Aguilar. Nada más que los horarios pues no son los mismos. Los martes estamos transmitiendo a las 9:30 de la noche, los miércoles a las 6 de la tarde y los viernes a las 9:30. Bueno, hoy empezamos como 9:25 más o menos, algo así. Entonces tuvimos la oportunidad de empezar un poquito más temprano en comparación al resto de los días, ¿no? Que los viernes vamos iniciando por ahí de las 9:45 o algo así. Pero bueno, tuvimos la oportunidad de empezar un poquito más temprano. Y también pues para aprovechar el tiempo un poco más temprano esta vez. El próximo viernes es cuando no tenemos transmisión en vivo, porque primero Dios, nos vamos a la experiencia, a la última experiencia del Grupo Samadhi, Charlie, antes de arribar a nuestro 21º aniversario. Ya el próximo 5 de junio el Grupo Samadhi cumple 21 años de vida, por la gracia de Dios y el trabajo de todos los compañeros que son parte de la conciencia de la agrupación. Entonces, el 5 de junio es el aniversario del Grupo Samadhi, pero bueno, el festejo va a ser el 18
sábado 18 de junio, y les recuerdo que tendremos también algunos compartimientos en esa semana, precisamente en la semana en la que va a ser el festejo del aniversario. Entonces nos vamos a la experiencia previa al 21º aniversario del Grupo Samadhi, y será el día 20 de mayo, como bien decía mi amigo Charlie hace un momento, 20 de mayo, que es el próximo viernes. Nos vamos el 20 de mayo, que también es Día del Psicólogo, por cierto, también será Día del Psicólogo ese día, y estaremos partiendo para la experiencia espiritual. Les recuerdo que es, como decía Charlie, 20, 21 y 22 de mayo. Bueno, el 22 de mayo regresamos aquí como a la 1:30 de la tarde, más o menos, aquí a las instalaciones de la clínica. Y también les recuerdo que el Grupo Samadhi está sesionando los días lunes, miércoles y jueves en punto de las 8:15 más o menos, 8:15, 8:20, y estamos terminando alrededor de las 10:15 de la noche. Entonces, bueno, pues ahí está la invitación. En la semana de unidad, como se acostumbra a llamar en los grupos, bueno, algunos hacen semestre de unidad, ¿no? Algunos hacen semestre o trimestre de unidad. Nosotros acostumbramos a hacer una semana de unidad. Realmente son 4 compartimientos los que se hacen, y serán precisamente en esa semana de lunes a jueves. Van a ser de lunes a jueves, y el viernes sería viernes 17. Ese día es la junta del Grupo Samadhi, o sea, la junta de aniversario, la junta cerrada. Entonces, pues ahí está la invitación para quienes gusten acompañarnos, y bueno, pues estaremos también informando quiénes van a ser nuestros compañeros o los grupos que nos van a estar acompañando en esta semana de unidad. Y bueno, pues gracias a todos los que nos acompañan. Hemos estado hablando de algunos de los principios de la comunicación. Como algunos axiomas, y también obviamente la importancia de la comunicación aprendida a partir del modelaje, o lo que es el proceso de aprendizaje. Obviamente existen diferentes modelos y diferentes posturas dentro de lo que es el tema de comunicación humana. Sin embargo, algo que considero muy importante de subrayar es que la comunicación se da a partir de lo que es el fenómeno de aprendizaje. Dentro de lo que es la psicología, o las áreas pues ya modernizadas de la psicología. ¿Y por qué menciono esto? ¿Por qué lo menciono de esta forma? Porque la psicología pues ha existido desde hace milenios. Realmente el ser humano siempre se ha caracterizado por ser un organismo o un ser psicológico. De repente hay quien dice, bueno, ¿desde cuándo empieza realmente el pensamiento formal? Pues muy probablemente desde hace milenios, desde que el ser humano es concebido como un ser pensante, como un Homo sapiens. Hay algunos vestigios que se han hecho. Hace todavía algunas décadas se tenía la creencia de que el ser humano tenía probablemente unos 2,5 millones de años como ser humano, como Homo sapiens, porque el fósil más antiguo que se había encontrado era el de, ya se me está pegando del guarumo, ¿no? Se había encontrado, era el fósil llamado Lucy, de una mujer, un fósil muy bien conservado, por cierto. Sin embargo, hace más o menos unos 30 años, Charlie, amigos que nos acompañan, hace como unos 30 años, 30, 40 años, en las costas, en alguna de las costas del continente africano, se encuentran unos fósiles de 3 pares de huellas de homínidos, que ustedes saben que los homínidos son precisamente los animales que caminan en 2 extremidades, y no en 4, como la mayoría de los mamíferos. Si bien es cierto que algunos primates logran de repente caminar en 2 extremidades, la realidad es que utilizan las 4, o sea, las 4 extremidades regularmente. Y en el caso del ser humano, pues sí es un homínido porque camina o camina erguido, vamos, ese es el punto. Que bueno, algunos teóricos o algunos científicos dicen que eso fue lo que marcó realmente lo que se conoce como el salto evolutivo, ¿no? El que el ser humano se irguió, y no por el hecho de erguirse, sino más bien fue lo que marcó que el ser humano ya era obviamente un ser pues más evolucionado, ¿no? En muchos sentidos, sobre todo a nivel del sistema nervioso. Y se encuentran 3 huellas de homínidos, de 2 adultos y de un menor, de un niño. Pero de acuerdo a lo que se ha logrado hacer con estas pruebas pues para medir la edad de algo, en este caso la prueba conocida como la prueba del carbono 14,
se entiende o bueno, se tiene un aproximado de que estas huellas tienen aproximadamente 3,5 millones de años. O sea, estaríamos hablando de que el ser humano tiene por lo menos, y estoy diciendo por lo menos, 3,5 millones de años, ya concebido como ser humano, o sea, como un Homo sapiens. Y esto obviamente arroja algo muy interesante, que sería, por ejemplo, la pregunta, digo, yo me formulo esa pregunta, ¿realmente desde hace cuánto tiempo el ser humano ya tiene algo que se conoce como pensamiento formal? O sea, estamos hablando entonces que muy probablemente desde hace millones de años. Entonces, eso también muy probablemente indicaría que el ser humano ha vivido obviamente cambios increíbles dentro de lo que es el planeta, ¿no? A lo mejor hasta nos aventábamos de veras nuestros tiros con los dinosaurios y con algunos depredadores, ¿no? Digo, hay gente que es especialista en esto, ¿no? A lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero bueno, tiene muchísimo tiempo que el ser humano se irguió y que obviamente ya es concebido como un ser pensante, o que tiene, vamos, no porque otras especies no sean pensantes, sino que más bien tiene un neocórtex sumamente desarrollado, o una corteza cerebral, vamos, que obviamente le permite ser consciente de muchas cosas. Una característica que tenemos los seres humanos es que no nada más somos capaces de darnos cuenta, o no nada más tenemos una facultad de ser conscientes, sino que somos capaces de darnos cuenta de lo que nos estamos dando cuenta. Y yo me atrevo a decir que incluso los seres humanos somos capaces también de darnos cuenta de aquello que no nos estamos dando cuenta. Puede parecer un juego de palabras, pero yo pongo el ejemplo, no sé, yo soy desde hace ya muchos años docente docente educativo, ¿no? Docente de universidad, y yo pongo este ejemplo, ¿no? Para entender lo que es el proceso del me doy cuenta de lo que no me doy cuenta, que es como cuando un alumno llega a un examen, ¿no? Digo, tú también has sido estudiante ya muchos años, Charlie, y obviamente yo también lo viví, ¿no? Hay alumnos que el día del examen llegan muy tranquilos, ¿no? Y entonces no falta el que le dice, ¿y tú por qué estás tan tranquilo si tenemos examen? Y entonces la respuesta es, pues porque sí sé, ¿no? O sea, me doy cuenta de que sí sé algo. No sé exactamente qué va a venir en el examen, pero en un contexto general, o sea, tengo un bagaje de conocimientos para dar fe de que sí sé. Y de repente hay algunos que llegan bien ansiosos, ¿no? Y entonces hay quien les pregunta, ¿y por qué andas tan ansioso? Y dice, es que no sé. Entonces sí tengo la facultad de saber lo que no sé, o más bien de saber que no sé algo. Entonces, esa facultad tenemos los seres humanos, o sea, tenemos una mente autorreflexiva que obviamente nos está supervisando, por así llamarle. Y el ser humano, desde que tiene un neocórtex desarrollado, pues tiene esas facultades, o tenemos esas facultades como especie. Entonces, obviamente, el ser humano es un ser pensante desde hace miles o millones de años. Aquí la cuestión es que a lo largo de ello, lo que sí es un hecho es que nuestra especie, o los miembros de esta especie, pues sí hemos ido afinando nuestros procesos de comunicación. Y obviamente lo hemos hecho también a partir del aprendizaje. Cuando hablo de psicología, realmente a quien se le conoce como la psicología moderna, pues es al psicoanálisis. O sea, realmente ese es uno de los términos que se le acuña, ¿no?, a lo que es la teoría psicoanalítica, o sea, la psicología moderna. Sin embargo, más o menos en cuestión de edad, también lo que tiene la disciplina o el modelo, o más bien sería una fuerza psicológica que tiene más o menos la misma edad, pues es lo que se conoce como psicología conductual, que obviamente tiene bases de psicología instrumental, de psicología experimental, e incluso de una de las aproximaciones a lo que se iba a convertir en la psicología conductual, o incluso mucha gente lo ha escuchado tal vez como conductismo, que el término correcto realmente, técnicamente hablando, es psicología conductual. El asociacionismo dio origen a lo que es la psicología conductual. O sea, nuestro sistema nervioso es el que obviamente es capaz de generar procesos asociativos o procesos de asociación. Y bueno, hay muchos procesos a nivel del sistema nervioso, llamados como por ejemplo conexionismo, reflexología, el paradigma estímulo-respuesta. Vamos a algunos aspectos ya más técnicos, por así llamarle, dentro de lo que es la disciplina de la psicología, ¿no? Y entonces,
Aquí la cuestión es la psicología conductual, obviamente en lo que se basa es en el aprendizaje. La psicología conductual, a diferencia de lo que algunas personas tal vez podrían pensar, la psicología conductual no se enfoca específicamente en la conducta, se enfoca en el aprendizaje, porque a partir del aprendizaje es precisamente que emitimos conductas. Y entonces obviamente si estudia la conducta, pero obviamente tomando como base que el aprendizaje es lo que me lleva a emitir dicha conducta. Y nuestra comunicación obviamente también depende, por supuesto, de un proceso de aprendizaje. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que nuestros procesos de comunicación también son patrones o aspectos condicionados. Hay muchas personas que sus procesos de comunicación obviamente dan fe de los aprendizajes que se han desarrollado. No sé, frases tan aprendidas y tan condicionadas, como personas que de repente alguna de sus frases más comunes es yo soy así y siempre he sido así, ¿no? ¿Sí? Y entonces obviamente pues algunos estamos convencidos de que la modificación de la conducta es posible. Alguien me dice, ¿de verdad tú crees o concibes que la modificación de la conducta es posible? Sí. Es más, si no estuviese convencido de ello, o si no creyese en ello, pues la realidad es que no tendría nada que estar haciendo en este lugar, ¿no? Lo que pasa es que obviamente también hay algo que se llama el mapa de la realidad, ¿sí? También se le llama las creencias y la realidad. O sea, la creencia tiene un peso muy, muy significativo, muy importante en los procesos de comunicación. Hay creencias limitantes que a muchos seres humanos los llevan a crear condicionamientos comunicacionales, ¿no? Si bien es cierto que el ser humano ha sido un ser psicológico desde hace milenios o desde hace millones de años, la realidad es que su psicología o sus procesos de pensamiento o cognitivos también se han modificado. Y se han modificado a partir de un sistema de creencias. De repente hay una creencia, o hay muchas creencias, por supuesto existen cientos o miles de creencias, ¿no? Muchas de ellas son propositivas, pero también hay creencias, por supuesto, que son limitantes. Y de repente hay una creencia que dice, así dice la creencia, así la citan, o sea, esa es la frase. De repente hay quien dice, chango viejo no aprende maroma nueva, ¿no? Traducción, algo que se encuentra ya aprendido o algo que se encuentra condicionado no es posible modificarlo. Y honestamente algunos creemos que esa es una creencia limitante y que obviamente también está lejos de ser cierto. Por supuesto que la modificación de la conducta es posible. ¿Alguien puede decir, ¿de verdad esto es posible? Pues sí. Muchas personas incluso somos, ¿cómo se dice? Testimonios vivientes de ello, ¿no? Por ejemplo, hay personas a las que les decían, yo sé que tú nunca vas a dejar de beber, ¿no? ¿Sí? O yo sé que no es posible que tú dejes de consumir alguna sustancia, o que modifiques tu comportamiento o tus reacciones, ¿no? Digo, de entrada, para modificar una conducta, o por ejemplo hablando del plano de las reacciones, pues hay personas que le echan la culpa a todo mundo de sus reacciones, ¿no? ¿Sí? Pero al final del día también obedece a una condición o a una facultad volutiva. O sea, si bien es cierto que se requiere de mucho trabajo, de introspección, de autoanálisis, hablando de la psicología conductual, de la modificación de estímulos o de aspectos sensoriales relacionados al entorno, lo que sea, también tiene mucho que ver con la decisión propia. Porque de repente también una creencia que a mí me resulta, la idea, un tanto limitante, porque me resulta también a veces una postura muy cómoda. Hay personas que de repente dicen, pues ahí si Dios quiere, ¿no? O sea, digo, si alguien está evocando a la fe, pues qué bueno, porque obviamente la fe es un nutrimento espiritual, y yo me atrevería a llamarle una herramienta espiritual maravillosa, ¿no? De entrada yo parto de la base de que estoy convencido que parte de la enfermedad que yo tengo llamada alcoholismo, y quiero aclarar, muchas personas tenemos la enfermedad del alcoholismo, mas no nos alcoholizamos, ¿sí? Porque es diferente tener obviamente la enfermedad a que la enfermedad se siga
desarrollando o la sintomatología se siga presentando, ¿no? Y de repente hay quien dice, es que no es posible la modificación de la conducta. Por supuesto que es posible. La enfermedad está ahí. Sin embargo, también tiene mucho que ver la decisión que yo tome, o sea, mis procesos de comunicación interna tienen que ver con facultades volutivas. O sea, yo tengo una creencia espiritual, sé que muchas personas también la tienen, hablo por Charlie también, yo sé que Charlie tiene una creencia espiritual de que obviamente existe un ser superior y cada quien puede creer en lo que más le convenga. Hay personas que dicen, yo no creo en un ser superior, está bien, también, si eso es funcional para ti, pues tampoco es un impedimento para que compartamos algunas áreas de estudio relacionadas a lo que es el desarrollo humano, ¿no? Pero aquí la cuestión es, yo tengo la creencia en un poder superior y yo estoy convencido de que mucho del nutrimento que para mí es un revulsivo para alcanzar ciertas cosas en la vida, por supuesto es el nutrimento espiritual y la energía espiritual que me comparten los seres con los que yo me relaciono, por ejemplo mis compañeros de grupo, incluso personas con las que comparto áreas de estudio, ¿no? ¿Sí? O sea, hay una postura, hay una creencia que me parece que tiene mucha certidumbre en algunos aspectos, en donde hay quien dice, no, tendemos a relacionarnos con nuestros semejantes, o sea, pero no nada más semejantes porque pertenecemos a la misma especie, sino porque somos semejantes en muchos sentidos. O sea, un ejemplo más. Yo tiendo a relacionarme, o sea, por ejemplo, a crear interrelación o incluso vínculos con personas que tienen ideales parecidos a los míos, ¿no? No quiere decir que seamos iguales en todo, pero por ejemplo, con las personas que yo comparto ciertos momentos, son personas que están también en una ruta de abstinencia y me gustaría pensar que también de sobriedad, ¿no? O sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo inmediato. Las 4 personas que estamos interactuando con ustedes en las transmisiones de Radio Humanismo, o sea, Roberto Gutiérrez, o sea, mi hermano, Alejandro Gutiérrez, un servidor, Charlie Sánchez, César Aguilar, pues los 4 estamos en una ruta similar, o sea, ninguno de nosotros consume sustancias tóxicas. O sea, el punto es que éramos bien pedotes, ¿no? O sea, y ninguno bebe actualmente. ¿Qué quiere decir? Que tenemos cosas semejantes. Nuestros procesos de comunicación toman rutas, toman rutas parecidas y por eso nuestros niveles de comunicación en la interrelación, por eso son efectivos en muchos momentos. O sea, que es a lo que me refiero. Y de verdad, yo soy respetuoso de la vida de cada ser humano. Pero la realidad es que de repente ya para mí no es tan compatible en algunos momentos compartir ciertos puntos de vista con algunas personas. Por ejemplo, personas que se están alcoholizando, ¿no? Y no porque yo sea santo ni porque tengo una aureola, ¿no? Como algunas personas de repente sí pretenden ponérsela. No, la verdad es que yo no, yo soy un cabrón muy básico. O sea, yo sigo siendo muy humano. Yo trato de humanizarme frecuentemente. O sea, yo tengo obviamente mis áreas de oportunidad, ¿no? ¿Se oye padre eso, no? Mis áreas de oportunidad. O sea, tengo mis pinches defectotes. Pero aquí la cuestión es, hay cosas dentro de la comunicación en las que no empatamos. ¿Sí? O sea, con ciertas personas, pues ya no empato. O ellos conmigo, como se quiera ver, ¿no? Yo me acuerdo cuando dejé de beber, Charlie, eso que sugieren en algunos lugares, no, aléjate de los lugares en donde estás. No, yo no me alejé. Me mandaron a la chingada, o sea, simplemente ya no fui parte de, o sea, ya ni siquiera se me concebía como parte de, ¿sí? No faltaba el que me gritaba, ¿no? Cuando me veían por la calle saliendo para irme a mi junta de grupo, no faltaba el que me gritaba adiós hermano, ¿no? ¿Sí? O sea, o me decían, arrepentido, ¿no? El borracho arrepentido. O me decían el vendebiblias, ¿no? De verdad, o sea, esos eran mis amigos. Y entonces, obviamente, pues, los procesos de comunicación pues, se modificaron. ¿Sí? Tampoco pensaba que Dios te bendiga, ¿no? La realidad es que no. O sea, a veces cuando me gritaban adiós hermano, decían, si fueras mi hermano se le haría de pedo a mis papás, ¿no? ¿Sí? Pero aquí la cuestión es,
los procesos de comunicación se modificaron. ¿Por qué? Porque hay una modificación en el proceso cognitivo también. Y no estoy diciendo que las personas que tengan ciertos hábitos no tienen facultades cognitivas. No, estoy diciendo que mis procesos cognitivos se empezaron a modificar. Y por ende también se empezaron a modificar algunos de mis procesos emocionales. Y se empezaron a modificar también algunos de mis procesos espirituales. O sea, vuelvo a decirlo, no estoy haciendo alusión a que alguien estaba bien y alguien mal. No, simple y sencillamente ya no empatamos. Y obviamente hay una modificación que obedece también a intervalos, o sea, cómo opera el ser humano a partir del tiempo, de las etapas. No sé, cuando me pongo a hacer una recapitulación, porque además hay quien se avienta la puntada de creer que en determinadas etapas ya estás viejo, ¿no? ¿Sí? Y entonces hay quien hace alarde de ello, ¿no? ¿Sabes que a tu edad, que ya estás viejo, dices, no, así me dicen de cariño, nada más, ¿no? Pero aquí la cuestión es, me pongo a recapitular y digo, pues la neta es que hace 20 años, pues la realidad es que mis procesos cognitivos eran diferentes, ¿sí? Hace 30 años. Si yo tengo una comunicación asertiva conmigo mismo, pues también me he hecho tolerancia, ¿no? Pues eso también es un proceso cognitivo muy importante, porque de repente también hay quien sus procesos de comunicación, o en este caso de comunicación interna, de repente no están siendo asertivos en el sentido de lo que es la autolesión, ¿no? O sea, hay quien hace una recapitulación, pero para juzgarse, para hacer una crítica despiadada de su propia historia o de su propia vida. O sea, si yo me aventara la puntada de hoy juzgar a Alejandro, el de hace 25 años, desde la perspectiva de los procesos cognitivos o de pensamiento que manejo hoy, pues no me la acabo, ¿no? ¿Sí? Y no me la acabaría, ¿por qué? Pues porque haría eso. Ni siquiera sería una crítica, ¿no? Me vería con una mirada criticona, más bien. O sea, con una mirada despectiva hacia aquellas cosas que concebía como parte de la realidad, ¿no? ¿Sí? Y obviamente eso no es justo para ningún ser humano. O sea, es sumamente injusto y despiadado el criticarme despiadadamente desde una perspectiva actual por algo que ocurrió a lo mejor hace mucho tiempo, porque mi percepción de la vida pues obviamente no era para nada similar, en algunos aspectos sobre todo, a la perspectiva que tengo de la vida en este momento. O sea, hay algo muy diferente, o hay cosas muy diferentes. Pero obviamente para que también la perspectiva o la visión de la vida se modifique en algunos aspectos, pues sería importante que le diera una revisada a cómo están operando mis sistemas de creencias, ¿no? O cómo está operando mi sistema de creencias. Hay quien de repente dice, ¿por qué es tan importante darle una evaluada o una revisada al sistema de creencias? Porque el sistema de creencias determina o puede determinar en gran medida cómo está mi vida. Es más, es importante o válido partir de la base de qué es una creencia. Una creencia no tiene la obligación de empatar con la realidad. Es más, una creencia muchas veces en lo que radica, pues es precisamente en salirse de lo que es una base de realidad o de realismo, ¿sí? La creencia no se basa en un sistema de ideas lógicas, por ejemplo, y entonces podríamos partir de la base de que la creencia no tiene una base lógica de comprobación. La mayoría de las creencias no tienen una base o no están recargadas sobre una base de comprobación. Sin embargo, ¿por qué son tan poderosas? Porque operan o actúan como si la tuviesen. Hay algunos cronistas que señalan que, por ejemplo, había una frase que tenía el doctor Albert Einstein que decía que en esta vida es más fácil romper un átomo o partir un átomo que una creencia, ¿no?
Hay creencias que son sumamente limitantes. Vuelvo a decirlo, el sistema de creencias en la vida del ser humano juega un papel importantísimo. Y entonces la creencia no tiene una base lógica, o sea, no cumple con ese elemento. La creencia no parte de una condición de lógica. Sin embargo, impacta psicológica, emocional, me atrevo a decir que física y además espiritualmente, como si tuviese esa base. Aquí la cuestión es que una creencia, algo que puede generar, es un verdadero fenómeno de sugestión en la vida del ser humano. Un verdadero fenómeno de sugestión. Yo les pongo ejemplos a mis alumnos cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es la creencia dentro de lo que se conoce como la psicología de las masas. Y les digo, podemos poner un ejemplo inmediato, ¿no? Estamos en un salón de clases y les digo, si nos bajásemos a las jardineras que están aquí en medio del edificio y empezamos a voltear hacia arriba, ¿qué van a hacer las personas que van pasando? Van a empezar a imitarnos, van a empezar a voltear hacia arriba. A ese fenómeno se le conoce como el proceso de contagio mental. El contagio mental en lo que está basado es en la transmisión de una idea, porque además nos van a preguntar qué estamos haciendo, ¿no? Y lo que nosotros les vamos a decir, estamos viendo un objeto volador no identificado, ¿no? O un ovni. Digo, en lo personal yo sí creo en la vida extraterrestre, además en la vida inteligente extraterrestre. Y entonces hay muchas personas que dicen, yo soy escéptico. Bueno, el hecho de que no creas algo no quiere decir que no exista, ¿no? O el hecho de que creas en algo no quiere decir forzosamente que exista. O sea, también está el otro polo, o la otra postura. Y entonces alguien dice, bueno, y si existen, ¿por qué no han hecho presencia expuestamente, no? Pues porque seguramente ya nos observaron. Y entonces quien dice, ¿y qué sucedería? Pues yo creo que en cuanto uno aterrice, van a esperar el primer bombazo, ¿no? Porque la especie humana, una característica que tiene, es que a veces trata de destruir aquello que no comprende. Y se puede ver en sistemas laborales, familiares, en relaciones de pareja, en relaciones parentales. O sea, algo que no es comprendido, a mucha gente le resulta incluso aversivo, ¿no? O sea, simplemente no empata con mi sistema de pensamiento, entonces no está bien, o no es válido, o lo rechazo. Y entonces, pero bueno, suponiendo que este ejemplo nos sirve, ¿qué están viendo? Estamos viendo un ovni. Nos van a empezar a imitar, o sea, las personas al ver lo que otros están haciendo van a empezar a hacer un proceso de imitación. La comunicación y las creencias se basan también en imitación. Y entonces hasta ahí rayaría en algo que se conoce como contagio mental. Pero decía un teórico sociólogo de mucho renombre, sobre todo en el siglo XIX, principios del siglo XX, llamado Gustave Le Bon. Él hablaba de algo que le acuñó el término de el alma colectiva, y hablaba precisamente de los procesos de sugestión en lo que se conoce como la psicología de las masas. Cuando hay un proceso de contagio mental, entonces estamos hablando de que hay la transmisión de ideas. Hasta ahí todavía las cosas pues no están tan complejas, ¿no? Pero por ejemplo él decía, después del contagio mental se presenta algo que se conoce como sugestión colectiva. Y alguien dice, bueno, ¿y qué es la sugestión colectiva? Que no es lo mismo decir que allá arriba hay un ovni a que lo empiecen a ver. Entonces ahí obviamente los niveles de percepción ya se modificaron. Ahí los niveles de percepción de la realidad obviamente ya tienen una condición diferente, porque el sistema nervioso central del ser humano es capaz de crear, por lo menos a nivel cognitivo, aquello que está buscando, ¿eh? Y entonces la transmisión es, allá arriba hay un objeto volador no identificado, ok, hasta ahí es una transmisión. Pero si la gente lo empieza a ver, o sea, no estando, a eso me refiero, si lo empiezan a ver, entonces ahí ya no se llama contagio mental o transmisión de la idea. Ahí ya se llama sugestión colectiva.
¿Por qué esto es importante? Desde la óptica, por supuesto, de apreciación personal, me hago responsable de ello. ¿Por qué es importante? Porque después del proceso de sugestión colectiva, viene otro proceso que se llama liberación instintiva. Y entonces de repente que dice, ¿qué puede pasar ante la liberación instintiva? El ser humano, sobre todo en grupo, se puede atrever a hacer cosas que no haría si no estuviese en un fenómeno de sugestión, ¿eh? Como por ejemplo un linchamiento, ¿no? Cuando a veces no se tienen las bases realmente de que algo ocurrió. Yo tuve la oportunidad de escuchar hace algunos años el testimonio de el único superviviente de lo que se conoció a nivel, pues supongo que a nivel mundial. Esta noticia fue una noticia mundial, a lo que se conoció como el caso Tláhuac. Tal vez algunas personas lo recuerdan. Tiene más de 15 años, por supuesto, esto que ocurrió. En aquel entonces, el jefe de la policía capitalina, no voy a decir nombres, no me vayan a tirar la transmisión, que después se convirtió también en jefe de gobierno capitalino, recibe una llamada, la policía capitalina, por parte de unos agentes ministeriales que estaban encubiertos en Tláhuac. En Tláhuac se empezó a presentar mucho esta situación del narcomenudeo en las escuelas y también del rapto de personas, sobre todo de jovencitas, en las secundarias, las prepas, que ahora desgraciadamente es algo que se escucha ya como pan de cada día. En aquel entonces no era algo tan común. Y entonces, pues la inteligencia, las áreas de inteligencia de la policía mandan a 4 agentes encubiertos a Tláhuac. Y entonces a alguien se le ocurre decir, estas personas seguramente son los que están vendiendo drogas y que están desapareciendo a la gente. Y entonces obviamente gran parte de la comunidad de Tláhuac los capturan y los quieren linchar. Aquí la cuestión es que hubo una transmisión de una idea, pero también hubo alguien lo suficientemente fuerte dentro de esa turba, por así llamarle, o de esa multitud, para implantar la idea, porque se empezó a sugestionar la gente. Estas personas, repito, yo escuché de viva voz el testimonio del único superviviente, que decía, nos identificamos con la gente, o sea, sacamos nuestras identificaciones como policías ministeriales, les explicamos qué era lo que estábamos haciendo ahí. Es más, por radio, delante de ellos hablamos con nuestros superiores, y aún así los mataron. O sea, los golpearon y los quemaron. Solamente, repito, hubo un sobreviviente. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando una creencia ya se instaló, cuando ya se está dando un proceso de sugestión, muchas veces el diálogo no es suficiente. La mayoría de las veces, el diálogo no es suficiente. Entonces los procesos de comunicación de una persona ya se encuentran sumamente instalados, sumamente arraigados y muchas veces de forma aparentemente inamovible. Y entonces de repente hay personas, no sé, por ejemplo, yo lo veo en el caso de lo que son las conductas compulsivas, ¿no, Charlie? Que de repente no falta que alguien trata de meterse dentro de lo que es la decisión que a veces incluso los familiares ya tomaron para hacer un ingreso o un internamiento. Y entonces de repente no falta el que dice, no, yo voy a hablar con él, ¿no? Digo con él porque esta es una clínica de rehabilitación de adicciones para puros varones. No, yo voy a hablar con él. O sea, el diálogo en ningún momento ha sido suficiente. O sea, el diálogo no ha sido en ningún momento capaz de modificar la conducta o la percepción de la persona. Pero el metiche cree que él sí lo va a lograr persuadir de que siga con una conducta compulsiva. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con esto? Los procesos de comunicación, el sistema de creencias, y para salir a veces de un fenómeno de sugestión, a veces el ser humano lo que necesita es darse un estrellón con la realidad. Se llama frustración. O sea, a veces
para que el sistema de pensamiento o el juicio o lo que es el sistema cognitivo se modifique, el ser humano necesita darse un madrazo con la realidad. Alguien dice, o sea, ¿cómo se podría ver desde otra óptica? ¿Cuándo es, hablando del tema, por ejemplo, de adicciones químicas, cuándo es cuando la persona, con las facultades evolutivas que tiene también, porque también tiene que ver con la decisión, cuándo es cuando la persona empieza un verdadero proceso de rehabilitación? Cuando empieza a perder cosas. Porque dentro de los procesos de comunicación, algo que a veces mucha gente no ha concebido, es que el proceso de comunicación se ha visto empañado o alterado, porque por lo regular existe siempre un facilitador para que la conducta compulsiva se siga generando. Es que yo quiero que tenga una modificación de conducta, o que ya detenga sus conductas compulsivas o adicciones. Sí, pero aquí la cuestión es, si en la comunicación el mensaje es que sigue habiendo un facilitador para ello, difícilmente se va a modificar la conducta. Alguien dice, entonces, ¿cuándo va a modificar su conducta? Cuando le empiece a doler, cuando empiece a perder cosas, cuando el proceso de comunicación interna se vuelva sumamente sofisticado, en el sentido de que la realidad es la que está indicando qué es lo que realmente está pasando, o qué es incluso lo que va a pasar a continuación. ¿Sí? Hay personas que toda la vida le están diciendo a la pareja, vete, ahora sí, para siempre. Y obviamente, como se empieza a jugar una condición llamada, o que se conoce como la historia de Pedro y el lobo, ¿sí? Entonces, obviamente, en la historia de Pedro y el lobo era este niño que todo el tiempo estaba haciéndole la broma pesada a los pobladores, ¿no? Que les decía, ahí viene el lobo, y la gente se empezaba a preparar, o se empezaban a paniquear, y después se empezaba a carcajear, ¿no? Y un día se lo encuentra el lobo y lo empieza a seguir hasta el pueblo. Y entonces obviamente empieza a decir, ahí viene el lobo, pues ya nadie le cree. ¿Sí? Que es a veces lo que el ser humano necesita, darse un trancazo con la realidad. O sea, el que alguien sí va a actuar. Llámese en el tema de adicciones, en el tema de relaciones, en el tema social, en lo que sea. Pero mientras exista un facilitador, me refiero a hombre o mujer, mientras exista un facilitador, pues ¿por qué se va a modificar la conducta? Hay personas que dicen, yo me comunico clara y asertivamente, porque digo las cosas con total claridad. Sí, pero la comunicación asertiva no nada más tiene que ver con lo que yo esté diciendo, sino tiene que ver con lo que esté actuando, tiene que ver con lo que esté llevando a cabo. Hay una frase que me parece muy cierta, que dice, una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Hay personas que frecuentemente dicen, es que yo a mis hijos siempre les he dicho que se porten bien. Y a veces palabras más, palabras menos, la pregunta que yo llego a hacer, digo, obviamente cuando me solicitaron el comentario, ¿no? O la sugerencia, o el punto de vista, o la referencia. A veces palabras más, palabras menos, lo que le pregunto a la gente es, oye, ¿y tú te portas bien? Digo, es más, ¿cuál es el concepto que tú tienes sobre lo que es portarse bien? Es más, ¿ya le modelaste al otro cómo es un comportamiento adecuado? Porque hay una frase que dice, la palabra impacta, sin embargo el ejemplo arrastra, ¿eh? A mí me sorprende todavía cómo hay personas, o sea, familiares, que le dicen a la persona que tiene conductas compulsivas químicas, o sea, por ejemplo, al alcohólico, es que quiero que dejes de beber, pero la persona que se lo está diciendo sigue bebiendo. ¿No es un absurdo? Es más, yo quiero que tú hagas esto para que no seas como yo soy. O sea, no, pues qué bueno que tú estás tratando de realizarte en mí, ¿no? ¿Sí? Hay una frase que el otro día decía mi hermano Roberto en una transmisión, ¿no? De que se encontró obviamente una imagen en el Facebook en donde está un león adulto, un león macho, y trae al leoncito atrás, ¿no? Al cachorrito, o sea, a su hijo. Y entonces le dice el león adulto, el león padre al cachorro, le dice, fíjate por dónde caminas. Y el cachorrito le responde, no, fíjate por dónde caminas tú porque yo te voy siguiendo a ti. O sea, dentro de la comunicación,
algo que es imperante desde un punto de vista personal es de qué manera me estoy comunicando, pero también en cuestión de conductas. ¿Qué es lo que yo estoy modelando? ¿Qué tanto realmente he metido a la máquina de la verdad? Yo sí le llamo a la realidad. ¿Qué tanto he metido a la máquina de la verdad mis creencias? Mis creencias en verdad están revisadas desde un filtro de realismo, o a lo mejor también pueden ser una herencia generacional. Las creencias, al llevar a cabo lo que la creencia propone, muchas veces es una forma de serle fiel al sistema, y a veces a un sistema que es o ha sido caótico en muchos sentidos, ¿no? Las creencias no tienen una base lógica, vuelvo a decirlo. Sin embargo, impactan emocionalmente, psicológicamente e incluso espiritualmente como si tuviesen esa base. Eso es lo que hace el sistema de creencias. Por eso es tan poderoso, porque se les da el grado de realidad a las creencias. Entonces, bueno, pues yo creo que queda para la reflexión, ¿no? ¿Qué tanto las creencias impactan o qué tanto las creencias llegan a determinar lo que es el andar de la vida del ser humano? ¿Qué tanto llegan realmente a impactar o qué tanto peso tienen? Voy a permitirme mandar saludos a nuestros amigos que están aquí conectados. Les mando un saludo a todos, por supuesto. Sin embargo, voy a leer los mensajes que son los que a mí, pues la aplicación me permite ver en esta transmisión en vivo. Entonces, bueno, rápidamente voy a mandarle saludos con todo el gusto de siempre a OG Calderón. Dice, buenas noches, padrinas, un fuerte abrazo. Gracias, igualmente un abrazo de regreso. Nuestro amigo, el osito de aquí del grupo Samadhi, Rodolfo Ángel Jiménez Moreno, dice, muy buenas noches a radiohumanismo4y5.com, un fuerte abrazo y bendiciones. Gracias, mi querido osito, un excelente amigo y sobre todo, excelente compañero también, ¿no? De verdad, una finísima persona el osito, de esas compañías que de veras se disfrutan, ¿no? Es muy agradable la compañía del osito, es muy las personas flemáticas tienen esa característica, son personas muy diplomáticas, tienen la sangre muy ligera en la mayoría de los casos, no todos, hay sus excepciones, pero saludos a mi querido amigo el osito. Yanderi Jiménez dice, hola, buenas noches. Gracias, Yanderi, buenas noches para ti también. A mi amigo Héctor Flores, desde Santa Ana, California, dice, hola, buenas noches, un cordial saludo a todos en cabina, desde Santa Ana, California, precisamente. Gracias, Héctor, como siempre, un gusto saludarte, y un abrazo y saludos a toda la gente que está allá en Santa Ana, California. Fernanda Rojas Juárez dice, gracias, linda noche. Gracias, igualmente linda noche para ti, Fernanda. Estela Vera dice, muy buenas noches. Gracias, Estela, buenas noches para ti también, qué bueno que nos acompañas. Nuestra amiga Ana Obando, como en cada transmisión, nos manda un mensajito, dice, hola, buenas noches, Roberto, Alex, Charlie y todo el equipo de cabina, saludos para todos y ya lista para escuchar su sabiduría. Que Dios los bendiga por compartir su sabiduría. Muchas gracias, Ana. Bueno, gracias por la apreciación, ¿no? Sería muy relativa a la sabiduría, ¿no? En algunas áreas, pues, estamos compartiendo ideas con ustedes, pero bueno, gracias por el comentario, de verdad se agradece. Olga Esparza dice, buenas noches, gracias por su tiempo y su tema tan interesante, aplicable en todas las áreas de nuestra vida. Pues qué bueno, Olga, qué bueno que lo observes de esta forma, que lo sientas así, te agradecemos el comentario. Buenas noches, Olga. Yasmín Sotelo dice, buenas noches, Ale, un saludo a todos en cabina. Encantada de verte nuevamente por este medio. Gracias, Yasmín. Igualmente, mucho gusto en saludarte y que pases una excelente noche. Lucero García dice, buenas noches, Ale y Charlis. Excelente tema. Muchas gracias por compartir su conocimiento y sabiduría. Les mando un fuerte abrazo desde mi pueblito muy, muy lejano. Y sí, se me hace que sí está muy, muy lejano. Espero que sea un pueblito pintoresco. Saludos a Lucero García, nuestra amiga y compañera también de aquí del grupo Samadhi, mejor conocida como La Güera. Odín Pizaña, nuestro querido amigo el Odín, de un tipazo también el Odín, dice, buenas noches, Ale, saludos a todos. Gracias, Odín, también el miembro, compañero del grupo Samadhi y amigo, sobre todo el buen Odín. Elenita Ramírez Morales dice, buenas noches, padrino, gracias por compartir su valioso tiempo, Dios le bendice. Saludos a todos en cabina. Gracias, Elenita, gracias, un saludo con todo el afecto y el cariño de siempre. Nuna Vázquez dice, gracias por regalarme su tiempo.
el conocimiento, mis pensamientos han cambiado de tener expectativas a perspectivas, eso está interesante, ¿no? Gracias, que la divinidad los siga bendiciendo, saludos desde Guatemala, mi amiga Nuri, mejor conocida aquí en el Face como Nuna Vázquez, gracias Nuri, un abrazo hasta Guatemala, me da mucho gusto saludarte. Arge VC dice, buenas noches, saludos a todos y a mi hermano Alonso, gracias Arge, un saludo y también le mandamos saludos a tu hermano Alonso, gracias por la compañía. Nosotros te lo saludamos, no te preocupes. José M. Díaz, nuestro querido amigo, mejor conocido como Pepe de Oklahoma, y amigo y compañero del grupo Samadhi, a quien tengo el gusto ya de conocer personalmente, vino a un curso hace algún tiempo, mi querido amigo Pepe, vino desde Oklahoma a aventarse un taller, ¿no? En octubre, no el octubre pasado, sino el anterior, el del 2020, precisamente. Entonces, ya tiene rato que no nos vemos, pero nos conectamos en el Zoom para las juntas del Samadhi. Saludos, mi querido Pepe, de igual forma a tu apreciable familia. Dice Pepe, hola, muy buenas noches, Padrino, y a todos quienes estén presentes en cabina, escuchando y aprendiendo. Feliz fin de semana, abrazos. Gracias, Pepe. Gracias igualmente, abrazos para ustedes. Judith Vargas dice, buenas noches a todos. Gracias, Judith, con el gusto de saludarte igual que siempre. Buenas noches para ti también. Edith Ortiz dice, buenas noches. Gracias, Edith, igualmente buenas noches para ti. Coco Arreguín dice, buenas noches para todos, aquí lista para aprender, agradezco su compartimiento. Gracias, Coco, gusto como siempre en saludarte. Y César Cortés dice, saludos a todos en cabina y una nueva oportunidad de aprender algo de los mejores de la familia Tocino. Gracias a toda la familia Tocino, un abrazo a nuestros amigos y compañeros del Samadhi. Dice Judith Vargas, exactamente, es el ejemplo que le iba a dar, perdón, un linchamiento. Empecé a dar clases desde las 7 de la mañana, entonces ya hasta ahora ya la garganta como que ya me está reclamando. Exactamente, muy buen ejemplo, Judith, el de los linchamientos o incluso el de algunos movimientos sociales, ¿no? En donde la gente empieza a destruir cosas y todo, pues eso tiene que ver con su gestión colectiva y liberación instintiva. Monse Bulo Abarrón dice, hola chicos, aquí atentos para aprender. Gracias, Monse, gusto en saludarte como siempre. Judith Vargas dice, ¿es lo mismo herencia que creencia generacional? Pues más bien, la creencia puede ser una herencia generacional, ¿no? O sea, es parte de lo que se hereda muchas veces generacionalmente. Judith, muy buena pregunta, gracias, y qué bueno que ya se pudo clarificar esa parte. Joana Sandoval dice, saludos, buenas noches, gracias por el compartimiento, padrino. Gracias a ti, Joana, por estarnos acompañando, saludos y un abrazo. Juan Israel dice, saludos, gracias, buen tema, gracias Juan, qué bueno que te está agradando el tema. Mi amiga Florecita Becerril, mejor conocida como Flor, de aquí del Samadhi, sí, mamá de nuestro amigo Samuel también, ellos son compañeros del Samadhi. Dice, hola, buenas noches, saludos Ale y a todos ahí en cabina. Gracias, Florecita, te mando un abrazo con todo el cariño que te tengo. Monse, que fue hace algunos años mi amiga, perdón, mi alumna, se convirtió en mi colega y ahora es mi amiga, y también es compañera del Samadhi por las juntas de Zoom. Dice, buenas noches, profe, aprendiendo como en cada transmisión. Saludos, gracias, Monse, saludos para ti también y para tu familia. Karen T. Macías dice, saludos desde el sur de California a todos ustedes, y gracias por su tiempo, el mejor regalo que los seres humanos pueden regalar. Totalmente de acuerdo, Karen, el tiempo, porque el tiempo no va a regresar. Entonces, al invertirlo con nosotros, al compartirlo con nosotros, de verdad les estaremos infinitamente agradecidos. Gracias, Karen, y saludos a toda la gente del sur de California, en especial a ti. María Joaquina Ruedas nos manda un saludo también. Gracias, María Joaquina, saludos. Angélica Barrera García dice, saludos, un abrazo desde Zumpango. Gracias, Angélica, gracias por la compañía y saludos a toda la gente de Zumpango. Gracias. Meliagui Aguilar dice, saludos y bendiciones, siempre es agradable escucharles. Muchas gracias, Meliagui, para nosotros lo más agradable es que ustedes nos acompañen. Beatriz Brito nos dice, hola, buenas noches, gracias por su tiempo, siempre tan interesante cada tema, gran aprendizaje en cada transmisión, descansen, buena noche a todos. Muchas gracias, Beatriz, igualmente buen descanso. Celeste Morales dice, saludos a todos, un fuerte abrazo, excelente tema. Gracias por compartir tu conocimiento y luz. Muchas gracias, Celeste, qué bueno que nos acompañas y aquí te esperamos con todo gusto para la experiencia. Un abrazo, gracias por la amistad y la compañía. Adriana García Hernández, que también es nuestra compañera y amiga del Samadhi, dice, excelente tema.
dice excelente noche para todos. Gracias Adriana. Saludos a tus hijos también, por favor. Meliague Aguilar dice, tratando de reflexionar en lo de las herencias generacionales, ¿pudiera ser que todo eso es como más espiritual o energético? Por supuesto que está implícito, ¿no? Va implícito lo que es el aspecto espiritual y energético, por lo menos desde el punto de vista de un servidor, así es, y dice Charlie que para él también, por supuesto, tiene que ver también con aspectos espirituales y energéticos. Mi querido amigo, el Evelio con B chica, mejor conocido como Ernesto Fuentes, dice, saludos carnalazo, nos vemos pronto, Dios nos bendice, saludos también a la Charlie, y a la Charlie que está contigo, así le puso. Claro que sí, aquí ya escuchó el saludo. Mi querido Ernesto, me siento raro diciendo Ernesto, es mi compa el Eve con B chica. Gracias a mi carnalazo, el Eve, y también a toda la familia Fuentes, a quienes tengo el gusto y me aprecio de ser amigo de toda la familia. Gracias a nuestro querido amigo Ernesto Fuentes. Y bueno, pues esos son los saludos. Yo creo que queda para la reflexión el tema de las creencias, del sistema de pensamiento, del modelaje. Yo creo que son elementos que por supuesto nos pueden servir para medir cómo está funcionando lo que es el plano de comunicación y sobre todo lo que es el elemento y el procesamiento cognitivo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí queda para la reflexión. Vámonos, Charlie, despídete por favor de nuestros amigos, adelante. Pues muchísimas gracias a todos los que se integraron a la transmisión, a los que mandan saludos, los que se conectan, comparten, reaccionan y comentan, comparten y reaccionan. Gracias por el tiempo, por la compañía, gracias por la amistad también, por los conocimientos de esta noche y nos vemos primeramente Dios el martes. Continuamos con el tema. Así, vamos a iniciar un nuevo tema el martes, ya les avisamos en el flyer. Okay. Y pues saludos a todos, muchísimas gracias nuevamente, esperando que se encuentren bien, que lleguen con bien a casa, quienes vayan a casa, quienes se encuentren ya con su familia, que disfruten de la compañía y nos vemos primeramente Dios pronto. Excelente noche. Gracias, Charlie, como siempre, sobre todo por la amistad, la compañía. Mira, se alcanzan a ver tus greñitas ahí en la pantalla. Y gracias por el apoyo de siempre. Dice César Cortés, hace aquí un comentario muy interesante. A veces también pongo ese ejemplo. Hizo una película mexicana que hace alusión al tema, se llama Canoa. Por una creencia matan a 5 jóvenes de una universidad. Eran trabajadores realmente de la universidad. Y véanla, si tienen la oportunidad, es una película mexicana como de los 70s. Muy, muy buena. Ampliamente recomendable. Gracias, César, por la referencia. Y dice Judith Vargas, muchas gracias y buenas noches para todos y nos vemos mañana en la clínica. De acuerdo, Judith, aquí te esperamos con todo gusto. Y los invitamos, recuerden también a que nos acompañen en el canal de YouTube de Radio Humanismo 4 y 5. Charlie, que está contigo, nos hace el favor de más o menos 24 horas después de la transmisión en vivo, subir el programa al canal de YouTube y bueno, pues ahí queda para cuando quieran darle una revisada. Entonces ahí está también la invitación. Dice mi madre, la señora Emma Marta Arzate Kopka, hijo, buenas noches. Gracias, madre, buenas noches a ti también. Sabes que te amo con toda mi alma y te agradezco la compañía también y sobre todo la vida, el amor, la compañía y la enseñanza. Que pasen buena noche todos allá en casa. Y Socorro Enríquez dice, buenas noches, doctor. Gracias, Socorro, buenas noches para ti también. Un gusto saludarte, igual que a todos nuestros amigos que están siempre acompañándonos aquí en la transmisión. Y bueno, ahí está la invitación, la experiencia espiritual el próximo viernes. Las juntas del Grupo Samadhi lunes, miércoles y jueves, las transmisiones lunes, miércoles y viernes martes, miércoles y viernes, sí, tiene razón Charlie, y también les recuerdo del canal de YouTube. Entonces, pues muchas gracias a todos por acompañarnos, por permitirnos dar nuestro punto de vista en algunos temas que muy probablemente son de interés general. Gracias a todos. Recuerden, es un punto de vista, regla básica, hablando de herramientas de la comunicación humana, regla básica de la programación neurolingüística, quédate con lo que te sirve y lo que no, deja lo que fluya. O la invitación también es, o guárdalo para después, probablemente después te pudiese servir para algo, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano es evolutivo, es modificable, es cambiante y a lo mejor en algún momento se concibe de una forma diferente alguna idea,
y puede ser propositiva, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está nuestro punto de vista. Gracias a todos por compartirnos lo más sagrado y lo más preciado que tiene un ser humano, que es su tiempo. Gracias, que pasen una excelente noche. A nombre de todo el equipo de Radio Humanismo 4 y 5, yo soy Alejandro Gutiérrez Arzate. Que descansen, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo programa. Gracias, hasta la próxima, bye. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.